De pronto un compresor que se va a tierra deja de funcionar automáticamente. Automáticamente. Otras veces los compresores no nos muestran tierra. Pero hay veces que patea y siguen funcionando. Sí. Bueno, entonces hay algunos que tú los mides y no te muestran. ¿Qué pasa con esto? Que recibieron un calor exagerado y la bobina se abrió, se llama deshidratación. O sea, están ahí, la bobina está ahí y se recalentó. Que tú de pronto en un momento determinado lo puedes prender, te arranca, pero se dispara enseguida. O si lo bajamos de aquí, que ya no tiene presión, no tiene carga de gas, tú la puedes prender y te va a arrancar, pero la tocas por cualquier parte y te va a dar un pase corriendo. ¿Por qué? Porque la bobina interna tiene unos aislamientos para que no pegue. Entonces cuando estos aislamientos se queman del calor o por la descarga que sufrió, ellos van a hacer contacto y te van a pasar por ellos. Yo le tengo una pregunta ahí con respecto a la nevera. Dígame. Le pasa en la casa, la nevera, la casa se le ha cubrido toda esta parte arriba. Ajá. En humedad y el agua que ponen un trapo y se ¿Qué pasa ahí? Vamos a ir. congela demasiado. Bueno, ¿ese es convencional o es no pro? De esta que te digo que Ese es convencional que hace calor. Bueno, algunas neveras, aquí entre las dos paredes hay un aislamiento. Anteriormente eso venía en fibra de vidrio, pero eso bueno, fue desapareciendo porque eso produce una enfermedad en los pulmones. No es correcto. Trabajamos antes con eso. Entonces, el espesor de una nevera debe ser bastante. Ahora, cuando lo basan en poliuretano, porque esto es poliuretano, esto que está aquí entre las dos es poliuretano. Poliuretano son dos productos líquidos que los combinan y cuando tú lo vas a hinchar debes de tener como un molde, esto es un molde entre la parte de afuera y el interno, que es el vaso que le llamamos. Entonces, pero eso debe tener un molde porque cuando él se infla, tiene que ser bien. Entonces, cuando esto lo vacían, en algunas queda porosidad no queda bien vaciado en la fábrica. Entonces, ¿qué pasa? Que el frío se pasa por ahí, la porosidad es como cuando nosotros echamos un piso y quedan un poco de hueco. Entonces lo mismo queda aquí en el poliuretano entre las dos paredes. ¿Usted alcanzó a trabajar con el R11? ¿Ah? El R11 antes lo trabajaban con eso. ¿Usted alcanzó a trabajar con el R11? No. No. El R11 lo utilizamos era para hacer barrido. Bien. Pero aquí estamos hablando de la humedad del frío, del congelamiento. Entonces cuando tú colocas aquí, aunque no coloques nada, el frío de acá se viene por allí encima. Tú encuentras en la mañana la nevera mojada. Entre las neveras antiguas era más o menos de 2 pulgadas. Y mira aquí lo que hay es 1 pulgada. Entonces bastante. Quiere decir que el poliuretano cubre más que la fibra de vidrio. Entonces por eso es que cuando tú de pronto encuentras una nevera que se te humedece aquí, es porque quedó porosidad. Hay veces que encontramos unas neveras grandes, que tienen tubería en forma de resistencia a la de calefacción, la que sale en compresor, si lo han visto, la que tiene la bandeja. Bueno, ¿para qué esa bandeja? Nos preguntan. Bueno, esa bandeja es para que cuando ella haga el desbloque, apague y caiga ahí. La tubería que sale del compresor es la más caliente, que coge hasta 95 y más grados. La de alta. No, de la pequeña no, porque esta no es motor esta. Entonces la bandeja va aquí, recibe el agua y aquí hay una espiral o como uno haga la parte esa que sale del compresor, que es la más caliente, y sube, como esta por aquí que tiene la parrilla interna. Entonces esa parrilla interna le da calefacción a los equipos por los lados, en el marco de la puerta cuando es 2 puertas, para evitar de que se humedezca. ¿Sí? ¿Por qué? Si se humedece esta lámina se nos va a pudrir rapidito. Mire lo que pasa, lo que está pasando aquí con muchos técnicos. Llegan a una parte, una nevera nueva de 1 año, 2 años, año y medio. Tienen ese sistema de calefacción, le lo llaman, no, que la nevera no me está enfriando. Lo primero que uno tiene que mirar es si el equipo tiene refrigerante. Si está poquito refrigerante hay que buscar una fuga. Hay veces que la fuga no está aquí, sino en la tubería de alta que entra, allá al marco, o va por aquí.
esa tubería se elimina y queda trabajando el condensador o la parrilla por fuera solamente. Se le hace un pequeño espiral aquí para tratar de abarcar el pedazo que se pierde allá. Uno. Pero hay técnicos, que aquí hay miles, llegan y lo primero que hacen es cortan la tubería de alta, hacen una espiral y ya dejan la nevera sin ese sistema. Encuentran la nevera que se humedece y a los pocos días la nevera nuevamente sin refrigerante. ¿Qué pasó? Que la tubería de retorno de baja es aluminio y donde ahí es la fuga es ahí. Son microfugas, porque el aluminio se daña más rápido que el hierro. Ahora, hay veces que estas neveras, la CEF y la MAVE, el tubo de retorno se encuentra con el de alta que va por acá, donde pega, y ahí se daña. Entonces, Pero hay veces que también el filtro se tapa y sí, queda con refrigerante. bueno, y algunas veces el filtro, pero esto ocurre más este es el filtro secador. En las neveras con gas R600 tenemos el 80% de que estos filtros van a tratar de taparse. Tú llegas y encuentras una nevera no que me está enfriando muy poquitico, o debe enfriar. Uno llega, está trabajando y toca el filtro, sientes el capilar que está frío, está tapado. Y el capilar está frío, Está tapado. Y tú tocas el capilar, aquí mierda, esta vaina está fría. Ya sabemos que hay humedad en el sistema del filtro. Bueno, nosotros ¿qué hacemos? Desconectamos, esperamos que bajen las presiones un momento, después cortamos el capilar, miramos si el capilar no está botando refrigerante. Y si hay refrigerante suficiente, entonces ya sabemos que este tipo está tapado ya por. ¿Por qué? Porque es que el gas 600 es el gas que nosotros utilizamos. Entonces ese gas tiene mucha humedad. Y los filtros siempre tratan de taparse. Entonces cambiamos el filtro, hacemos un buen vacío, cargamos el equipo que quede el equipo perfecto. Fíjate que Ya estamos con equipo 404. Son equipos más grandes. Sí. No le damos. refrigerante R404. Bueno, el 404 es una combinación de 134. Este refrigerante lo utilizamos en compresores cuando van de medio caballo en adelante, no todos, pero sí la mayoría, que son para congelamiento. Y el R290 sí han trabajado, tampoco. Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando con R290, las empresas con las que yo trabajo, todos los equipos, todos son R290. El R290 es más liviano, más rápido que el 600. Cuando tú con el 600 tienes que trabajar con una carga de 0 PSI. Tú haces tú así, le pones la carga que debe quedar en 0 el manómetro. Esa es la carga. Con el 134, 10 PSI de carga, es la carga normal. ¿Ya? Cuando cargamos con el R290, la carga mínima para un compresor de un cuarto, del que se está trabajando el R290 de un cuarto para adelante, es de 20-25 PSI. Cuando ya tú colocas un tercio más o medio caballo, son 35 PSI que te demarcan, ¿no? Para que nosotros, cuando estén por ahí trabajando, que tú tienes esta carga 35 caballos, no, esa es la carga. Y hasta 40 ya con los compresores de más capacidad de medio caballo.